Tus palabras crean, tus palabras importan, tus palabras suman, ven, acércate. Hola, buenas tardes, soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram y Telegram, en el cual entrevistaremos a profesionales conscientes y hablaremos de diversos temas. Todos ellos nos ayudarán a entender nuestro camino, pero sobre todo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestra invitada de hoy es Marisa Ventura, politóloga y escritora. Durante 25 años fue alta ejecutiva en el ámbito comercial y de finanzas de una industria farmacéutica. En esas épocas, este era un espacio dominado por hombres, en el cual ella se sintió muy sola entre ellos, experiencia que posteriormente le hizo empatizar con la vida y sentimiento de María Magdalena, tal como relata en su primer libro Sola entre ellos, donde describe desde la emoción del corazón la visión espiritual y la soledad, la posición de liderazgo vivido por María Magdalena. Nuestra invitada de hoy ha vivido en muchos lugares de Europa, ha viajado continuamente para poder realizar in situ sus propias investigaciones sobre María Magdalena. En uno de esos viajes pudo disfrutar de la experiencia de visitar las pirámides de Bosnia, situadas en Bosnia-Herzegovina, las cuales tienen una energía que aún está latente, y realizó una meditación en su interior. Escaló montañas, visitó lugares y reliquias, examinó frescos y pinturas, leyó antiguos textos. No hay frontera que frene su investigación. Ella, valiente y resuelta, viaja a lugares donde intuye más pistas para obtener datos y respuestas sobre su gran pasión. Sin dudarlo, María Magdalena es su motor, su inspiración y su fuerza. Marisa Ventura, bienvenida a tu casa. Tus palabras suman. Hoy hablaremos sobre María de Magdala. Hola, querida Vicky, gracias por esta invitación y por esta presentación tan hermosa. La verdad que muy feliz por mi parte de estar compartiendo este espacio contigo. Vale, perfecto. Pues ahora yo haré una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar y luego ya Ujú. iniciaremos la ronda de preguntas. ¿Perfecto? ¿Te parece? Muy Venga, bien. entonces esta conversación de hoy creo que también va a sorprender a todos los que nos siguen. No os va a dejar indiferentes. Para los que no conozcáis la historia olvidada y borrada de María Magdalena, os diré que hablamos de una mujer muy inteligente, valiente, instruida, referente de las mujeres de la época, que muchas veces debió sentirse muy sola entre todos aquellos hombres. Una sociedad patriarcal en la que las mujeres no eran consideradas equitativamente a un hombre y mayormente eran excluidas e ignoradas en la sociedad de ese momento. Pero Jesús tuvo primeramente una profunda amistad y posteriormente ella fue su mejor complemento espiritual y físico como mujer y compañera de vida. Creo que a día de hoy podríamos decir que fueron un ejemplo a seguir de una pareja consciente y conectada al 1000%. He leído que Jesús solía referirse a ella como la mujer que todo lo sabe. Todo un elogio hacia su pareja en aquellas épocas oscuras para la feminidad. Después de fallecer Jesús en la cruz, ella se refugió en el sur de Francia y empezó a propagar el mensaje original de Jesús que aprendió mientras convivió junto a su compañero de vida, cosa que no agradó a la Iglesia, por lo que determinaron silenciarla. Marisa Ventura, este es un gran reto, el de hoy, conversar contigo sobre este tema tan apasionante que marcó la historia de la vida humana para siempre. Pero como es habitual, la historia no se cuenta como es debido, sino que recibimos la versión de quienes dominaron esa época, los que ensalzaron una parte conveniente y silenciaron otra. Entonces, antes de ponernos en materia, lo primero que me llama la atención de esta historia, iniciando la ronda de preguntas, es el modo como ha llegado hasta nosotros a través de la simbología, tal como si fueran como unas miguitas de pan, ¿no? Para poder encontrar el camino.
¿Podríamos considerar la simbología como un lenguaje utilizado durante siglos para transmitir esta parte de la historia? Bueno, Vicky, gracias nuevamente por esta presentación y además una presentación tan linda con respecto a María Magdalena para ir develando un poco juntas su figura al lado de la vida de Jesús. Y con respecto a la simbología, sí, es así como vos decís. Hay todo un lenguaje simbólico a través del cual se ha ido codificando determinada información. Información que hoy, que la vamos siguiendo, como vos muy bien decís, y ya hace mucho tiempo también, como miguitas que nos han dejado en el camino, ¿no? Pequeñas pistas que nos van a llevar a asumir determinadas conclusiones cuando vamos investigando la historia de diferentes personajes. Y claro, María Magdalena es una de las mujeres más retratadas del arte de la humanidad, junto también con la Virgen María, junto con Jesús, pero ella tiene un rol muy importante en la vida de Jesús, que ha sido opacado, acallado, enterrado, y que la simbología hoy nos devuelve una María Magdalena totalmente diferente. Entonces, cuando empezamos a ver inclusive la simbología propia de María Magdalena, podemos ir entendiendo un poco, ¿no? Esos mensajes ocultos. ¿Qué quiere decir? María Magdalena tiene una gran simbología para reconocerla. Cuando uno entra a una iglesia o cuando vemos una pintura y queremos reconocer la imagen de María Magdalena, hay algunos puntos que saltan a la vista. Siempre la vamos a ver con su cabellera muy larga, colorada, la vamos a ver con un evangelio. Algunos dicen, ¿es el evangelio escrito de puño y letra por María Magdalena? Recordemos que es a la única mujer que se le reconoce un evangelio escrito de puño y letra. La vamos a ver también con el famoso jarro de alabastro. Ese jarro de alabastro que cuando empezamos a indagar la historia y a entender la simbología, nos va a llevar también a dar otra interpretación. Si ese jarro de alabastro con los ungüentos que ella iba a ungir a Jesús, ¿quedó solo ahí o también es el famoso Santo Grial? Pero bueno, la respuesta es que sí, que la simbología nos abre un mundo de interpretaciones y también nos hace construir una nueva historia que a mí me fascina. Te imaginarás que parte de mi investigación es detectar toda la simbología oculta que está a la vista de todos, verdaderamente. Claro, porque para la mayoría, antes y ahora, la simbología ha sido considerada como letra muerta. Exacto. Entonces, para que las gentes de aquellas épocas era completamente incomprensible, no sabían ni leer. O sea, el tema de interpretar esa simbología era una cosa, pero casi yo diría que imposible. Y a día de hoy casi diría que estamos en el mismo punto, ¿no? Porque la simbología persiste, es un lenguaje que se sigue utilizando, pero la gente de a pie, yo creo que estamos igual que hace 2000 años, ¿no? Bueno, hemos avanzado un poco, porque hay mucha gente y grandes investigadores que se dedican a interpretar la simbología y claro, después cuando uno reconoce algunos parámetros, entonces ya sabemos cómo interpretarlo, pero verdaderamente se dice que el hombre moderno, como no conoce como el lenguaje de la simbología, quedó casi como vos decís, ¿no? De manera muerta tal vez. Entonces, lo que desconoce, lo que no comprende, lo confunde y prefiere dejarlo de lado. También se dice, por ejemplo, el tarot. El tarot se dice que es un libro mudo de sabiduría revelada. Y es cierto. ¿Y por qué se utilizó la simbología como la tradición oral? Porque siempre se tuvo miedo a que todos esos mensajes que tenían que ser encriptados por algún motivo, protegidos, fueran destruidos. Entonces, a partir de ahí se empezaron a dejar mensajes en las cartas de tarot. A la vista, a la vista. A la vista de todo el mundo, pero solo para los que tienen ojos para ver y oídos para oír, como decía Jesús. Entonces, sobre todo en la Edad Media, todo comunicaba. Los capiteles adentro de una iglesia, las tallas, las esculturas. Bueno, te puedo decir puntualmente de María Magdalena, hay cantidad de pinturas de pintores renacentistas muy famosos donde la vamos a ver embarazada, donde vamos a verla con los dedos en cruz, que es todo lo que tiene que ver con la simbología gnóstica. Bueno, hay infinidad de información con respecto a María Magdalena, vestida de dorado como las novias sagradas, la Virgen María no viste de dorado. Entonces ahí ya empezamos a ver cuando en una iglesia vemos una Virgen negra y vestida de dorado, sabemos que ese artista o que ese escultor nos quiso dar un mensaje. Y esa Virgen negra vestida de dorado, habitualmente, según la tradición oral, es María Magdalena. Porque luego de la Inquisición,
todo lo que era dedicado a María Magdalena tuvo que ser modificado hacia la Virgen María. Vale. Lo cual la simbología es fabulosa. O sea que, claro, como estaba dirigida a sectores más iniciáticos, pues era el Exacto. sistema de poder darle lectura. Interpreto, ¿no? Era el sistema. Yes. Y hay una de la simbología que a mí me fascina, que es la que se ha llamado la flor de lis o la flor de la vida. La tengo aquí. Sí, ahí la veo, preciosa. La tengo aquí. Y La tengo aquí, chiquitito. tú también, Pero ¿no? en esta hay flores de lis en almohadones, en todos lados. Yo siempre, hoy no lo tengo puesto, pero Sí, habitualmente sí. Mira, yo la tengo aquí. dejo mi- Ah, muy bien. La tengo aquí. O sea Bueno, que es una símbolo que siempre, de hace muchos años, me ha llamado la atención, que también creo que se llama flor de Magdala. Y lo curioso de esta flor, cuando yo investigué, es que esta flor ha sido considerada como geometría sagrada y ya aparecía grabada en piedra en un sistema desconocido por el momento, porque todavía no se han puesto de acuerdo cómo fue grabada, y ya aparecía esto, grabada en el desconocido templo de Osirión de Abidos. Y entonces lleva allí grabada, pues no se sabe cuánto tiempo en Egipto. Esto está en Egipto, no se sabe si lleva 6.000 años, se le intuyen, no se sabe a ciencia cierta. Entonces, ¿qué fue primero, no? ¿La flor de lis o fue María Magdalena? Porque parece que todo va al mismo sitio. Como sí, el origen, bueno, ¿no? exacto. Estuve en Ávidos este año, donde ahí está, como vos muy bien decís, tallada esta flor de la vida, que también la vamos a encontrar después en Magdala. De hecho, en Magdala, el pueblo donde se cree que María Magdalena nació y vivió, de ahí viene su nombre, Miriam de Migdal, de Magdala. Se encontró también en una excavación hace algunos años un artefacto como si fuese un pequeño altar. Y ahí está hecho lo que hoy se da en llamar la Roseta Magdala o la Rosa Magdala, que no es ni más ni menos que el símbolo de la flor de la vida que exhibís muy bellamente ahí atrás. Y la flor de lis es un poquitito diferente, pero sin embargo se dice que habitualmente la flor de lis es una abeja estilizada. La flor de lis hace una referencia directa a María Magdalena y esto se lo debemos a los reyes merovingios, estos primeros reyes francos que creían que ellos eran descendientes del linaje de Jesús y María Magdalena. Ellos se consideraban descendientes de la tribu de Benjamín, a la que pertenecía María Magdalena, con lo cual ellos eligen para recordar el apostolado de María Magdalena en el sur de Francia, la flor de lis. Pero también la tradición oral va a decir que esa flor de lis, que tiene esos 3 pétalos, va a hacer referencia a la descendencia de este linaje y supuestamente a 3 hijos que habría tenido esta estirpe sagrada. Entonces, el pétalo del medio representa a la hija mujer de la que más información hay, que es Sara. Vale. Y todo esto lo revemos a estos reyes merovingios, considerados también reyes sanadores, reyes hechiceros, que van a establecer que la abeja representa a María Magdalena. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, la abeja es matriarcal, tienen una reina madre, para nosotros nuestra reina madre es María Magdalena. Entonces, a partir de ahí, ellos eligen como tótem personal de la familia y de la casa merovingia a la abeja. Y años posteriores van a elegir a la flor de lis, que te digo, hay muchas representaciones que si ves, la abeja se estiliza y termina siendo una flor de lis. Sí, es muy curioso. Entonces, claro, y a partir de ahí, la flor de lis representa la monarquía francesa. La vamos a encontrar también en la heráldica británica y en la heráldica en Italia, porque se cree que Sara, esta hija de este sagrado linaje, se va a quedar en Francia, pero los 2 hijos varones, uno se va a establecer en Italia y el otro va a ir a Britania, a lo que hoy conocemos como el Reino Unido. Con lo cual, bueno, hay mucha tradición oral a través de la simbología, que es fascinante siempre explorar, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que la abeja está sumamente asociada a María Magdalena. Y lo curioso es que en estas poblaciones o humanidades que hubo en ese momento, pueblos que no tenían conexión entre ellos, como todos llegaron al mismo símbolo, al mismo significado, la misma interpretación, y no había unas comunicaciones como ahora. O sea que es admirable lo bien trazado que estaba el plan. Pero mira, esto que decís es tal cual. Y yo a veces lo pienso con las pirámides. Sí. Porque están las pirámides de Bosnia, tenemos las pirámides de Egipto, están las pirámides en México, Sí, hay muchas. están en... Hay muchísimas. Y uno dice, esta gente en esa época, no sé. Y mucha gente dice, bueno, ¿será
como información telepática. O sea, uno no sabemos por dónde vino, cómo vino. Ahora, todos llegaron como en ese camino de ascensión celestial, de encontrar en la pirámide la forma en la cual creían que era una manera de conectarse con la divinidad, ¿no? Sí, sí. Cómo el ser humano, desparramado en distintas partes del planeta, en distintos momentos, como vos muy bien decís, llegan tal vez a conclusiones casi Exacto. idénticas sin haber tenido contacto. Exacto, lo que me da a entender Fuerte. de que quizás igual que ahora pues sigue habiendo pues sociedades más secretas o más iniciáticas, diversas dinastías, en aquellas épocas había lo mismo, porque debió de haber pues civilizaciones pues que sabían el conocimiento oculto y dinastías que estaban al tanto de todo esto, canciones que también se hacían con los trovadores, que también hablaban sobre estas letras, tengo entendido. O Claro que sea, sí. que era un compendio de cosas de que daban esa información, ¿no? Así es. Bueno, con respecto a los trovadores, es una época, la Edad Media está muy como desprestigiada. Siempre se dice que la Edad Media es una época Oscura. oscura, pasaron muchas cosas muy terribles, pero también fue una época donde se dio como mucha luz a las artes, a los poemas de los trovadores, al amor cortés. El amor cortés que surge en el sur de Francia casualmente, ¿no? Es el lugar donde justamente es la mujer, es la domina, la que tiene ese lugar preponderante. En el sur de Francia, en la Edad Media, cuando aparecen los trovadores, es la época de este movimiento espiritual tan hermoso que fue el de los cátaros, Ujú. donde hombres y mujeres tenían igualdad. No había diferencias, la misma igualdad que Jesús daba a lo largo de su ministerio a las mujeres. Y ellos replican esto y los trovadores toman esta igualdad y de hecho ellos quieren cantarle a la mujer, ponerla en un lugar como de privilegio, en un lugar hermoso. Es la época de este vasallaje amoroso donde el hombre le jura amor perpetuo de rodillas. Es precioso. Entonces todos esos poemas van acompañados de música, música alegre, que fue tristemente ahogada, ¿no? En las hogueras de la Ay, Inquisición. ay, ay. Claro, pero fue una época muy hermosa también, donde, sobre todo en las cortes en el sur de Francia, había un clima de júbilo, de mucha música, donde el amor era lo que se buscaba que prevaleciera, ¿no? De poner amor en todo lo que se hacía. Y esto se fue expandiendo. O sea, Pero claro, dar luz en aquella época de oscuridad, ni más ni menos. era una época de gran iluminación también. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué pasó? Vino el Santo Oficio de la Inquisición y dijo, señores, hasta aquí. Porque toda esta música de los trovadores, la iglesia la empezó a considerar frívola, que era gente de baja moral, porque en realidad se hacían cánticos al amor y porque la mujer tenía un rol preponderante. Mm. Entonces, claro, esto era inaceptado en la Edad Media. La mujer no podía tener ese lugar, no podía tener esa equidad, esa igualdad con el hombre. Entonces ahí, bueno, vino la hoguera, las grandes hogueras donde también los trovadores fueron a parar allí, y a muchos se les dijeron, bueno, ¿ellos a quién cantaban los trovadores, además del amor? ¿Quién era la domina? Era María Magdalena, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos tenían dos opciones. O cambiaban todas las letras de las canciones y se la empezaban a dedicar a la Virgen María, o iban a la hoguera. Muchos fueron a la hoguera, pero muchos otros, por supuesto, para preservar Cambiaron. su vida, Cambiaron la letra. cambiaron las letras. Entonces, bueno, se sabe también que en la Edad Media mucha cantidad de lugares, de iglesias que estaban dedicados a Santa María Magdalena fueron cambiados por la Virgen María. Como bueno, siempre se cuenta, es el caso de Notre Dame de París, de la iglesia de la Catedral de Chartres en Francia. Pero yo creo que hoy estamos en una época donde vuelve ella con mucha fuerza, ¿no? Y el conocimiento, vuelve el conocimiento, pues para que salga esa verdad velada, porque en definitiva, si queremos saber de dónde venimos, que es una de las premisas de este programa, es saber qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Exacto. Bueno, realmente tampoco lo podemos saber si realmente fue así, pero nos acercamos quizás un poco más a la verdad, ¿no? Exacto, nunca, yo siempre digo, nunca vamos a saber la verdad absoluta, eso es imposible,
pero sí podemos tener un bosquejo si vamos dando nuevas interpretaciones a los textos canónicos o las nuevas revelaciones que nos traen los evangelios apócrifos, que Exacto. fueron evangelios escritos por discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, que estuvieron ocultos y enterrados durante tantos siglos. Entonces hoy podemos armar un rompecabezas y tener un nuevo abordaje y llegar a nuevas conclusiones. Correcto. A veces esas conclusiones son disruptivas, porque nosotros venimos con siglos de una tradición, de un estudio, de entender una María Magdalena prostituta, un Jesús célibe, y las imágenes un poco distorsionadas. Entonces, cuando queremos entender, bueno, a veces tenemos que abrir la cabeza, tenemos que abrir el corazón y decir, bueno, me voy a permitir ponerme anteojos con nuevos cristales, Ahí está. entender esta otra visión, esta nueva realidad y reeducarnos en que las cosas pudieron ser diferentes de como nosotros las Claro, aprendimos. para ver a qué conclusiones llegamos después. Claro, después de analizar todas las cosas que hemos ido viendo, pues ver qué conclusiones podemos entender al final. Porque Exacto. otra de las cosas que te quería preguntar, que hemos hablado, retomando un poco, me has hablado de los merovingios, me has hablado de los cátaros, pero ¿y el priorato de Sion? ¿Qué papel jugaba con María Magdalena a posteriori? Bueno, el priorato de Sion, que nace, mirá, son todos contemporáneos, cátaros, templarios. El priorato de Sion nace en el año 1099 en el monte Sion, en Jerusalén, y si bien fue una orden secreta, se cree que en realidad quien la funda, que es Godofredo de Bouillon, un hombre que es nombrado protector o custodio, defensor del Santo Sepulcro y de sus reliquias, se cree que por línea familiar también era un heredero de este sagrado linaje. Con lo cual, lo que va a preservar el priorato de Sion, que luego el priorato de Sion un poco desaparece tras bambalinas, aparece la orden de los caballeros templarios. Desde cierta perspectiva se dice que ellos fueron como el brazo armado y protector de María Magdalena. Vale. María Magdalena tuvo, junto con Jesús, por supuesto, descendientes, pero también custodios de una verdad sagrada que tuvo que ser ocultada, custodios también de sus restos, de sus reliquias, y esto es lo que se cree que empezó siendo como la función del priorato de Sion, de cuidar la estirpe y este linaje sagrado, y luego continuó con los caballeros templarios, ¿no? Custodiando también los restos, el cuerpo de María Magdalena, que hasta el día de hoy se exhiben en el sur de Francia, donde ella muere en el año 64, en una gruta, en un pueblito muy, muy pequeño que se llama Saint-Maximin. Y arriba, sí, en la gruta de la Saint-Baum, es donde hoy, bueno, uno puede ir al lugar donde ella vivió, hay mucha energía, muy amorosa. Entonces, estas órdenes secretas, si bien tenían como hacia afuera, ¿no? El lema de, bueno, vamos a proteger a todos los peregrinos que quieren llegar a Tierra Santa. Vamos a custodiar las rutas, los caminos y a custodiar también el Santo Sepulcro y todas las reliquias. Pero digamos que de manera oculta tenían una misión más desafiante. Y esa misión era preservar la verdad de este linaje sagrado. Entonces, cuando uno entra en esta... Bueno, hay un libro que habla de esto con mucho detalle, que es el Enigma Sagrado, que es como el pilar fundamental de todas las personas que vamos investigando la vida de María Magdalena, merovingios, cátaros, templarios. Y bueno, el Enigma Sagrado aporta mucha evidencia de todas estas órdenes secretas que, bueno, realmente que es fascinante, ¿no? Entrar en este mundo y decir cuánta gente trabajó para custodiar. Es que es un viaje en el tiempo, es como un viaje en el tiempo, porque te das cuenta de que vendría a ser el priorato de Sion paralelamente como un cuerpo de élite que estaba vigilando de que esta familia pues no les pasase nada y pudiesen seguir su trayectoria, ¿no? Vendría a ser eso, ¿no? Es perfecto esto que decís, porque de hecho hay muchos investigadores que dicen, bueno, ¿por qué no se supo más de María Magdalena en los evangelios canónicos, por ejemplo? Porque ella en Hechos de los Apóstoles no se la nombra, una mujer con el rol protagónico que tuvo en la vida de Jesús. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen porque había que preservarla a ella y a su descendencia, porque estaba la fantasía o la idea
de que alguno de estos descendientes pudiera volver a Israel a terminar la misión de su padre y a ser el futuro Mesías del pueblo de Israel. Entonces, que desde esa perspectiva no se contó más de María Magdalena y de sus descendientes justamente para preservarlos, para preservar esta familia sagrada, porque también esos hijos podían ser perseguidos. Claro. Imaginen. Claro, Hijos, toda la saga, claro. Exacto. Toda la saga, claro. Y además es curioso porque tengo entendido, según te he escuchado a ti hablar en otras ocasiones, de que María Magdalena, el mensaje de María Magdalena fue más popular que el de Pedro, inclusive. Explícanos a ver por qué. ¿Qué pasó ahí? Claro. Bueno, a ver, había dos corrientes luego de la resurrección de Jesús y de la ascensión de Jesús a los cielos. Obviamente que siempre hubo como dos corrientes. Por un lado, María Magdalena con el grupo de mujeres que acompañaban a Jesús, y por otro lado estaba Pedro, también luego va a aparecer Pablo con toda su teología. Claramente va a ganar la teología de Pablo y la de Pedro y la de las mujeres, como el caso de María Magdalena, que luego de la ascensión de Jesús, ella hace su apostolado en el sur de Francia. Bueno, ¿qué pasó? Ganó la de los hombres, correcto. Y en el 597 el Papa Gregorio Magno dice, bueno, miren, esta mujer que con este mensaje tiene una voz muy alta, la vamos a callar y la vamos a transformar en prostituta. Ahí está. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, algunos historiadores dicen, bueno, evidentemente el mensaje que llevaba María Magdalena, que era un mensaje que le hablaba al alma, un mensaje más de la intuición, del amor, de la conexión directa, de una conexión mística uno a uno con Dios y la divinidad, sumaba muchos seguidores, sumaba muchos adeptos. Sin embargo, era la voz de una mujer y no podía llevar esa voz iba ensanchando cada vez más gente escuchaba su voz, ¿no? Exacto, y su legado, María Magdalena, hasta, te diría, hasta el siglo VI, gozaba de gran veneración, sobre todo en el sur de Francia, que en ese momento eran las Galias, ¿verdad? Entonces, la región era una región también muy extensa. Y hasta el año, por eso te digo, hasta el año 597, donde el Papa Gregorio Magno dice, bueno, a esta mujer va a haber que acallarla de alguna manera, y el que hace, al transformar a María Magdalena en prostituta, de alguna manera le quita esa legitimidad a ese ministerio, a esa voz, a esa discípula ejemplar, como vos bien dijiste, como Jesús la llamaba, la mujer que conoce el todo. Entonces, a partir de ahí, ella queda en ese rol. Yo siempre digo, a María Magdalena también la crucifican, ¿no? Quitándole ese lugar de esa mujer que podía llevar el mensaje de Jesús, que bautizaba al igual que Jesús, que fue su testigo, a quien Jesús elige para ser la testigo de su resurrección. Pues digo, fue una crueldad lo que se ha hecho con María Magdalena, verdaderamente. Pero claro, no solamente en el sentido que tú dices, sino que al incidir directamente en su mensaje y en su persona, también incidieron en todas las mujeres de la época porque las condenaron solamente a ser elementos reproductivos, nada más. O sea, exacto, toda la feminidad, todo eso eliminado, tabula rasa. Pues esto fue como una argucia ya planteada desde los altos ministerios de aquel momento, pues para decir, se acabó, aquí no respira nadie. Exacto, y además otra cosa, porque está muy bien esto que vos decís. A ver, con María Magdalena se arrojó muy lejos la sexualidad de las mujeres, con lo cual verdaderamente que fue muy difícil quedar con una esposa prostituta, con la Virgen María. Entonces, ¿dónde quedábamos las mujeres, no? Entre una Madre María, virgen, o sea, ella como modelo de rol, pero inaccesible para la mayoría, o la pecadora puesta de rodillas haciendo penitencia, supuestamente la prostituta, la pecadora pública, un Jesús célibe, con lo cual la sexualidad pasó a ser tabú, Exacto. pasó a ser mala palabra. O sea, la unión íntima de una pareja que se ama no aparece a ningún lado dentro del catolicismo, con esa sexualidad tapada, tachada, denostada. Entonces, sí, como algo oscuro también. Sí. Totalmente, totalmente. Con lo cual las mujeres pasamos a ser hijas del Satán, de toda esta cuestión oscura, ¿no? Y también la sexualidad pasó Malas a ser influencias. Bueno, en la Edad Media se decía que el mal entraba al mundo a través de la mujer. Sí, O sea, hemos tremendo. tenido un prestigio ya desde Eva, la pobre Eva, Sí, que supuestamente por culpa de ella Adán
cayó en la tentación, como si Adán no pudiera pensar por sí mismo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. cuando hacemos una retrospección en la historia, la mujer desde tiempos inmemoriales ha sido tremendamente castigada y siempre vista como fuente de todo mal. Entonces, bueno, ahora llegó el momento, la era, como se dice, no estamos en la era de Acuario, la era de la mujer. Bueno, a ver si ahora Ahora sí, volvemos. ¿no? Ahora es nuestro momento, ¿eh? Ahora es nuestro momento, el de las mujeres, ¿verdad? Entonces, Así es. hay otra cosa que dice que en relación en los tiempos remotos estos en los que vivía María Magdalena con Jesús, la relación que tenían ellos dos como pareja no era lo habitual en el momento. Esto ya lo hemos dicho antes. La sociedad era completamente patriarcal y las mujeres no podían ni acudir a los templos. Entonces, en honor a esa relación que tenían ellos dos, sabemos de que hay un cantar de los cantares que ahí explican muchas cosas. Haznos un resumen rápido de esto. A ver, cuéntanos. Lo que, Vicky, lo que decís es tal cual. Verdaderamente sabemos que el vínculo que unía a Jesús y a María Magdalena iba mucho más allá de discípula y maestro. Y hay muchos indicios que podrían justificar este amor entre ellos dos, ¿no? Y hay muchas referencias, como vos muy bien decís, también en el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un texto tremendamente erótico, apasionado, es un amor cantado que se encuentra en la Biblia, entre el Eclesiastés y el libro de la sabiduría, y donde habla del amor apasionado y el amor en todas sus dimensiones, el espiritual, el místico, pero también el íntimo y el físico. Y va a ser Orígenes, un teólogo cristiano de Alejandría, quien por el año 200 va a equiparar a María Magdalena con esa novia esposa hermana del Cantar de los Cantares y a Jesús con el esposo. Y luego en la Edad Media, San Bernardo de Claraval, también un hombre muy influyente de la Iglesia, va a tomar la referencia de Orígenes y va a decir, bueno, María Magdalena es la esposa de Cristo. Si bien la Iglesia pretendió dar una interpretación simbólica, porque el Cantar de los Cantares es un texto muy erótico, y la Iglesia dice, ¿cómo explicamos el Cantar de los Cantares? Ya teníamos en el año 200 un teólogo cristiano diciendo María Magdalena es la esposa de Jesús. Ahora, pasaron los siglos, se siguió reconociendo a María Magdalena como esa novia morena, como menciona el Cantar de los Cantares, quemada por el sol. Entonces hay muchas referencias. Hay otra donde dice, mientras mi rey descansa en su diván, mi nardo exhala su fragancia. ¿Con qué ungió María Magdalena la cabeza de Jesús? Con aroma de nardo. ¿Y qué se lee el día 22 de julio, el día en el cual se celebra a María Magdalena? El Cantar de los Cantares. Eso se lee en la iglesia, el día en el cual dentro del santoral se celebra a María Magdalena. Con lo cual, eso es una mirada. El Cantar de los Cantares es un texto precioso. Invitamos a todo el mundo a que lo lea para entender simbólicamente esta unión y este reconocimiento de María Magdalena como la esposa de Jesús. Pero también hay otros indicios. En el judaísmo jamás existió el celibato. Esto Jesús recién en el Concilio de Roma en el año 1074 por otro papa, Gregorio VII, con lo cual fueron otros los motores que transformaron a Jesús en célibe. Jesús como rabino, como buen observante de la Torá, como buen judío, no hubiera elegido ser célibe. Y de hecho tenemos el Evangelio de Tomás que nos confirmaría desde cierta perspectiva que Jesús y María Magdalena eran esposos, porque el Evangelio de Felipe dice que tres caminaban siempre con el maestro, María su madre, la hermana de su madre y María Magdalena su esposa, y utiliza una palabra que traducida del copto y del arameo es consorte o esposa, que es la palabra koinonos. Fíjate. Y él va a seguir diciendo, Jesús besaba frecuentemente en la boca a María Magdalena, su esposa. Entonces, bueno, claro, tenemos desde cierta perspectiva también, y desde el Evangelio de Felipe, la confirmación de esto. Sí, hay otro texto presentado también por la doctora Karen King, teóloga de la Universidad de Harvard, que en el año 2012 va a presentar en un congreso internacional de estudios coptos un pequeño papiro de 8 líneas escrita en tinta negra que decía, y Jesús dijo, mi esposa y yo la guiaré. Entonces empezamos a tener evidencias. También entender las bodas de Caná. Las bodas de Caná, cuando uno lo empieza a leer y a interpretar diferente, claramente hace referencia o alusión a la unión entre ellos dos. ¿Y qué es lo que nos da también esa alusión? Primero que nunca se supo quiénes eran los
los novios que se estaban casando allí, pero estaban Jesús, los apóstoles, la Virgen. Pero por otro lado, fíjate que en esas bodas de Canaán, Jesús lleva a cabo su primer milagro público, el de transformar el agua en vino. Ujú. ¿Y por qué allí, justo en esa boda? Porque el hombre que no se casaba en esa época y dentro del judaísmo era considerado medio hombre, un hombre incompleto. Con lo cual, a partir de allí, él ya como un hombre completo, casado, podía lanzar formalmente su ministerio público y hacer allí este primer milagro de transformar el agua en vino. Sí. Entonces, por eso digo, cuando nos ponemos anteojos con cristales nuevos, podemos entender, y hoy tenemos muchas fuentes que nos van dando estos indicios, ¿no? Sí, son las De que, miguitas que comentábamos, son las miguitas que las vamos uniendo y nos dan un panorama diferente al que teníamos a priori. Eso. exacto, y además él siendo un rabino, un rabí de su época, para poder entrar a un templo a predicar, a debatir, si no estaba casado, no podía ser. entrar. No podía entrar. Hay, pero infinidad de indicios. Cuando María Magdalena va esa madrugada y, no, y encuentra la tumba vacía, y luego ella se queda allí llorando y no reconoce inicialmente a Jesús, hasta que luego ve su cuerpo de luz y él le dice, ¿por qué lloras? Ella cree que es el jardinero, ¿verdad? Todos sabemos esto y está escrito en los textos. ¿Y qué dice ella? Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo lo iré a buscar y me lo llevaré conmigo. ¿Te puedes imaginar una mujer en el siglo I cargando el cuerpo muerto de un hombre por la calle? Imposible. Y además, dentro de los ritos funerarios judíos, solamente podían tocar el cuerpo de un difunto sus padres, sus hijos, sus hermanos o su esposa o esposo. Y aparte el tamaño, porque tengo entendido que era un hombre muy alto. Alto, así es. Muy alto. Pero lo que dijo, era su esposa, si no, no hubiera podido ni ir a ungir el cuerpo como fue esa madrugada. ¿Qué fue ella? Terminar la unción que había empezado, a limpiar el cuerpo de su esposo. Nadie podía tocar el cuerpo, una mujer cualquiera no podía tocar el cuerpo de un hombre muerto si no era su hermana, su madre o su esposa. Y ella no era su madre, no era su hermana. Tenía que ser su esposa, claro. Absolutamente. Entonces, hubiera sido muy raro un Jesús célibe, un Jesús que no dejara descendientes, cuando siempre para el pueblo de Israel la descendencia y los hijos son parte, digamos, de su mandato, de lo que está escrito y estipulado en la Torá. Él, como buen observante, dijo infinidad de veces que no había venido a abolir la ley ni los profetas, con lo cual un Jesús célibe no hacía gran sentido verdaderamente en su época. Y luego te planteo una pregunta o como una teoría que barajo también, a ver qué te parece a ti. ¿Tú crees que Jesús y María Magdalena podían haber sido almas gemelas? Absolutamente. Me encanta esta pregunta. ¿Fueron almas gemelas? Sin lugar a dudas. Fueron complemento el uno del otro. Yo creo que María Magdalena fue la versión femenina de Jesús. Estábamos comentando la posibilidad de que Jesús y María Magdalena fuesen almas gemelas. A ver, explícanos, a ver. Bueno, yo creo que fueron totalmente almas gemelas. El alma gemela, también las flamas gemelas, que es el amor, porque a veces podemos tener almas gemelas que son amistades, y la flama gemela es en el amor también, ¿no? O la llama gemela. Pero para mí, sin lugar a dudas, María Magdalena es como la versión femenina de Jesús, ese complemento sagrado. De hecho, mira, hay distintos textos donde esto queda de manifiesto, ya sea en el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás.
Hay un texto hermoso que es el Pisti Sofía, donde es un texto donde Jesús imparte muchas enseñanzas a los apóstoles durante 11 años posteriores a su resurrección. Él se va haciendo presente con su cuerpo de luz y allí queda de manifiesto cómo María Magdalena va siguiendo, comprendiendo sus enseñanzas. Ahí es donde empieza la rivalidad con Pedro, porque Pedro ve que María Magdalena sigue a Jesús, pero sin lugar a dudas que Jesús y María Magdalena fueron almas gemelas. El alma gemela, la llama gemela, es una misma alma que habita en dos cuerpos. Exacto. Yo no tengo ninguna duda. De hecho, también en estos textos vamos a ver cómo María Magdalena tenía visiones y en esas visiones habla y se conecta con Jesús, donde ellos tenían encuentros que iban más allá del encuentro físico, ¿no? Cuando Jesús muere, no es que con esa muerte física desaparece el vínculo entre ellos. El vínculo entre ellos continuó más allá de la desaparición física. Claro, porque es energía en definitiva la que tenían. Exactamente, y ellos se siguen conectando, por eso son estas almas gemelas que en realidad nunca se separan, ni aún después de la muerte, al contrario, yo creo que ellos siguieron teniendo allí sus encuentros, pero bueno, además en la tierra, en esta vida terrenal humana, ellos como pareja íntima, creo que fueron esos amores eternos, intensos, apasionados. Yo creo muchísimo en ese amor luminoso, refinado que existió entre ellos dos. A ver, a veces pienso y digo, ¿no sería fácil ser la compañera de vida de un hombre de las características de Jesús? No, todo un reto, ¿eh? Un reto, todo un desafío estar al lado de un hombre de las características y de la vida que tenía Jesús, siendo un maestro itinerante que iba de pueblo en pueblo, que estaba entregado absolutamente a su causa, a su propósito de vida. Él tenía muy claro su propósito de vida y María Magdalena también lo tuvo. Es decir, ella siguió sobre todo su corazón y creo que ese amor tan profundo entre ellos dos, y bueno, si no hubieran sido almas gemelas, llamas gemelas, yo creo que hubiera sido muy difícil de poder llevarlo adelante. Yo no tengo ninguna duda que ellos fueron el uno para el otro, básicamente, Claro, por ¿no? la compenetración que tenían tanto en su relación como en el mensaje, como la puesta en escena del mensaje que ellos querían ofrecer. Exacto, ellos fueron un matrimonio místico. Yo creo que a nosotros se nos ocultó una parte de la historia, sin lugar a dudas. Pero María Magdalena entendió muy bien cuál era esa misión de su vida y ella continuó con su ministerio, con su apostolado, como lo venía haciendo con Jesús. Mira, hay una película hermosa que yo les recomiendo a todo el mundo que pueda que la vean, que se llama María Magdalena. Se estrenó en el año 2018. Es una película que creo que muestra de cuerpo entero quién fue verdaderamente María Magdalena, el vínculo que la unió a Jesús y cómo Jesús le dice, ve y sé mis manos, bautiza, consuela, ve y sé mis ojos. Y después le dice, sé mi testigo. Entonces, esa película, les aseguro, la actriz, además una actriz norteamericana que se llama Rooney Mara, habla con sus ojos. Sus ojos, la conexión que tenían ellos con solo mirarse, era tan potente, tan poderosa, que sobraban las palabras. Por eso esa película yo siempre la recomiendo que la busquen, que la googleen, porque la van a poder ver y es una película llena de amor que verdaderamente muestra ese vínculo amoroso, ¿no? Porque ellos creo que vivían el amor en todas sus dimensiones. El amor místico, esa conexión espiritual, el amor más allá del cuerpo físico y también en vida de Jesús el amor íntimo, el amor entre un hombre y una mujer. Fabuloso humanizarlos, porque verdaderamente, además de haber sido personas iluminadas, fueron humanos de carne y hueso, Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, hay un texto muy lindo que se llama el Manuscrito Magdalena, donde habla de el vínculo entre ellos dos y cómo Jesús recargaba energía, ¿no? Cargaba su cuerpo acá, ese cuerpo celeste, ese aura, estando en unión con María Magdalena como iniciada, y cómo ellos se intercambiaban esas energías también. Verdaderamente que ahí vamos encontrando ya mucha información y vamos entendiendo que ellos comprendían también de los mundos superiores. Exacto. Tenían información
que por ahí para nosotros hoy todavía es compleja poder decodificar, pero que cuando entramos en ese mundo es muy lindo poder entender cómo el amor de ellos trascendió el cuerpo físico. Es mágico y fascinante al mismo tiempo. Mágico y Y eso fascinante. dijiste la palabra clave, ¿no? Es mágico. Y de hecho en este texto, en el manuscrito Magdalena, se habla de la magia del amor, de la magia del encuentro íntimo. Y a veces dicen, "Oh, bueno, pero ¿cómo la magia sexual? Bueno, pero bien entendida. Porque en verdad esas sensaciones que se provocan o que se producen físicamente es algo mágico. Es mágico el traer vida. Hay un montón de cuestiones que si las entendemos bien, entendemos que hay magia en ese sentir, en esas sensaciones, en eso que se libera en nuestros organismos. Entonces, por eso se habla de la magia también, en la unión, en la magia sexual íntima entre ellos dos y entre todos los seres humanos. Entonces, Total. por eso a mí me encanta y siempre me gusta decir, bueno, es una magia bien entendida, ¿no? Porque desde cierta perspectiva dicen que los amantes en el encuentro íntimo son transportados a otra dimensión. Y en esa otra dimensión, cuando se ocurre el momento del éxtasis, es un momento de magia absoluta, de entrega absoluta, donde de dos se hacen uno. Y Ujú. esto es lo que Jesús mismo decía en los evangelios. Cuando de dos carnes hagan una, allí habrán entrado en el reino de los cielos. Sí, está explicado con simbolismo. Con simbolismo. Volvemos al símbolo. Volvemos. Y lo Volvemos dijo al Jesús. símbolo. Porque mira, hay un versículo en el Evangelio de Mateo donde se le pregunta a Jesús los motivos por el cuales un hombre puede divorciarse de su mujer. A lo que Jesús dice, el hombre debe dejar a su padre y a su madre y debe unirse a su esposa. Y de los dos harán uno. Cuando de dos carnes hagan una, allí habrán entrado en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y él ahí dice, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Pero en realidad a lo que él se está refiriendo justamente dice, cuando de dos cuerpos, de dos carnes, hagan una. Es mismo Jesús quien está dando una respuesta como muy elevada del matrimonio y del amor. Entonces, es como vos muy bien decís, de manera simbólica, él está haciendo una referencia clara al amor íntimo, físico, humano, Sí, 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 sí. algo maravilloso en definitiva. Claro. Y hay otra cuestión que también tendríamos que hablarla ahora, que es en el momento en que María Magdalena se queda viuda y con hijos, en esa sociedad no estaba bien visto el hecho de que una mujer se quedase viuda. Entonces ya se intentaba, tengo entendido, entre las familias o la propia familia, mirar de emparejarla con alguien porque se presuponía que esa mujer sola no podía seguir su vida hacia adelante. ¿Esto es lo que ocurrió con María Magdalena? ¿Se tiene constancia o algún detalle que nos diga pues que esta fue la situación que vivió? No, No. mira, no hay ningún indicio dentro de la tradición oral tampoco, no se vuelve a mencionar a María Magdalena que luego, cuando ella vive aproximadamente 25 años en el sur de Francia, donde se cree, y de hecho la iglesia también reconoce ese apostolado en la Provenza de María Magdalena, no hay ningún indicio de que ella haya estado casada nuevamente, ni que haya tenido más hijos. Solo se sabe por la tradición oral supuestamente de 3 hijos con Jesús, de quien más información hay es de Sara, pero no se tiene más indicios de que ella haya estado casada. No. Bueno, se Pero, supone que el priorato de Sion ya la protegió suficiente y no hizo falta. correcto, lo que se cree que el priorato de Sion lo que protege, porque pensemos que ella muere, se cree en el año 64 y el priorato de Sion se forma en el año 1099. Pero a lo largo, desde la muerte de María Magdalena, ha habido distintos custodios, han Exacto. estado los Desposini fueron los familiares cosanguíneos de Jesús por la línea femenina, por la línea materna y por también la línea de María Magdalena. Dentro de esos Desposini, sus hijos habrían sido los Desposini más venerados. Ya en el año 400 aparecen los merovingios, quienes también empiezan a ser estos custodios, llamados también reyes pescadores. Jesús fue un rey pescador.
los merovingios también, y a partir de ahí tenemos toda una línea de árboles genealógicos que se van entremezclando y llegamos al priorato de Sion en el año 1099, en el año 1118 aparece la Orden del Temple, los Caballeros Templarios, con lo cual hay mucha cantidad de custodios a lo largo, ¿no?, de los siglos. Y entonces, bueno, siempre estuvieron custodiados, siempre requirieron este secreto máximo, porque claro, se cree que la iglesia, imagínate, nunca se le dio lugar dentro de la estructura eclesiástica a la mujer. Ujú. Por lo cual, María Magdalena no podía aparecer como la esposa de Jesús bajo ningún aspecto, mucho menos descendencia, pues se viene abajo todo el castillo de naipes. Exactamente. Mm, Pero exactamente, bueno, sin problema. la verdad es como que todas estas cosas ya están saliendo a la luz y ya el tema del celibato ya es como, no sé, una locura. Cada vez le cierra menos a cualquier persona, ¿no? Porque bueno, hay muchos indicios, inclusive por Jesús, su origen judío, que siempre uno se olvida, las personas formadas en el catolicismo, es como que tienen un Jesús desjudaizado por completo. Entonces, claro, Jesús nace en la cruz, nace siendo cristiano. Bueno, no. Sepamos que Jesús nació, vivió y murió como judío. Y Con lo otra, sí, sigue, que te he cortado, sigue. cual, un Jesús célibe en el siglo I era impensado. Vale, entonces otra cosa de que también llama la atención es que para transmitir toda esta historia de María Magdalena también se transmitió a través de tapices que personas adineradas y de la iglesia eran los encargados de hacer estas pinturas que se ponían en castillos, estaban expuestos en según qué monumentos, en según qué centros. Cuéntanos anécdotas sobre esto, porque creo que hay pintores que estaban en primera línea, pintando y teniendo contacto con todo esto. Dilos tú qué pintores son, porque yo lo sé, pero los demás no. Dilo tú. Hay muchos que si uno va a buscar las pinturas que tienen de María Magdalena o de María Magdalena con Jesús, nos vamos a sorprender. Uno de ellos es Caravaggio, si vamos a ver María Magdalena penitente, y el tema de penitente no es un registro bíblico, sino que es parte de la imaginería a partir de lo que hablábamos antes de el Papa Gregorio Magno, porque en ningún lugar en los evangelios canónicos dicen que María Magdalena fue prostituta, ni hizo penitencia, con lo cual, y son generalizaciones pictóricas. Entonces, María Magdalena penitente, hay un montón de pinturas que tienen el mismo nombre, como también hay un montón de pinturas que son el descendimiento de la cruz, la anunciación, son generalizaciones pictóricas. Entonces, María Magdalena penitente de Caravaggio la vamos a ver embarazada de manera increíble. Podemos encontrar también en Sandro Botticelli, por ejemplo, la Venus de Botticelli es María Magdalena, su cabellera larga, de roja, colorada, llegando sobre una ostra a las orillas de Saint-Marie de la Mer. La ostra, ¿por qué? Porque María Magdalena es la patrona del Camino a Santiago de Compostela. Uh-huh. Después hay, bueno, en la iglesia de la Madeleine, por ejemplo, cuando vemos el altar en la ciudad de París, en pleno centro, la iglesia de la Madeleine bellísima, vemos una María Magdalena sumamente embarazada. Ni bien entramos, a mano derecha hay una escultura donde se está oficiando el casamiento entre Jesús y María Magdalena, es José de Arimatea quien está llevando a cabo esta unión sagrada. Tenemos a Leonardo da Vinci. Exacto. También. Con los frescos. Los frescos, que está dentro del cenáculo vinciano en la ciudad de Milán, donde en verdad no hay duda que es María Magdalena quien está sentada a la mesa en la última cena, lo cual hacía toda la lógica, porque María Magdalena formaba parte del grupo de Jesús, estaban siempre juntos. Entonces es lógico que ella estuviera. Lo raro es cuando no la ponen en la última cena. Entonces, verdaderamente hay un montón de indicios. Y también hay unos tapices muy famosos, que son los tapices de la Dama y el Unicornio. Exacto. Tapices espectaculares, bordados en el siglo XV en Flandes, por una familia de la ciudad de Lyon, en Francia. Se cree que fue un regalo de boda de una de las hijas de la familia que se llamaba Leliste, allí.
Y bueno, ¿y qué cuentan? Es una alegoría de la dama representa a María Magdalena y el unicornio representa a Jesús. Y sabemos que también en la tradición o en la simbología del catolicismo, el unicornio, al ser un animal inocente, milagroso, siempre blanco, que representa la pureza y místico, se reconoce a Jesús como el unicornio. Entonces, estos tapices que hoy se exhiben, hace ya muchos años también, se exhiben en el Museo de la Edad Media en París. Uy, bueno, no sabes toda la simbología que tienen, es para quedarse muchas Así. horas. Tremendo, van ganando en intimidad. Es tremendo porque empieza todo como un juego amoroso también, es el despertar de los sentidos y termina con una invitación a la cámara nupcial, ¿no? Del unicornio y la dama. Bueno, son fabulosos y también nos van contando esta historia de amor. Y el unicornio siempre Jesús, como Cristo resucitado, es simbólicamente reconocido como el unicornio. ¿Ves? Y la dama. Entonces, cuando uno ve esos tapices, y hay muchos análisis, bueno, hasta las florcitas que tienen abajo son florcitas que hacen referencias al amor sagrado, a los desposorios, aparecen conejos que hacen referencia a la fecundidad, aparecen perros que van a hacer referencia a la fidelidad en el amor, son una maravilla. Entonces, hoy también entendemos esos tapices como a partir de allí nos vuelven a mostrar el amor entre Jesús y María Magdalena. Por eso te digo que hay, mira, obras, uno no se cansa. Hay iglesias con vitrales, por ejemplo. Hay en Escocia una iglesia preciosa que queda en la isla de Mull, donde hay un vitral, hay muchos vitrales, de la época victoriana, donde está Jesús y María Magdalena tomados de la mano por su mano derecha. Tomados por las manos derechas es símbolo de matrimonio. Ah, A María Magdalena embarazada, con un lazo muy por debajo de su vientre. Ahora, ¿cómo sabemos que son Jesús y María Magdalena y no la Virgen María y San José? Porque abajo del vitral, el escultor, el artista, se encargó de poner una referencia al Evangelio de Lucas, donde están Marta y María Magdalena, y María Magdalena está sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, y Marta se queja y le dice: maestro, dile a mi hermana que me ayude con las tareas domésticas. A lo que Jesús le dice: Marta, tú estás preocupada por cosas que no tienen sentido. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Entonces, el artista, para decirnos que quien está arriba es María Magdalena, pone esa frase del Evangelio de Lucas. ¿ves? Entonces, claro, tomados por la mano derecha, Sí, todo. todo encaja. Ella embarazada, es fabuloso. Bueno, hay infinidad de obras adentro de, yo me sorprendo, adentro de monasterios. Hay aquí en Cataluña una ruta que se llama la Ruta del Císter, preciosa. Y allí son 3 monasterios. Bueno, en uno de ellos, que es el monasterio de la Santa Creus, adentro hay un retablo del año 1506 que tiene todas pinturas que van contando la vida de María Magdalena. Y en una de ellas está María Magdalena abrazando la cruz, por supuesto con Jesús crucificado, y ella tiene un vientre de embarazo. Yo no entiendo cómo todavía esa pintura está ahí adentro. Yo fui simplemente porque necesitaba ver eso allí, y es algo impresionante. Entonces, Claro, es la evidencia, claro, es la muchos evidencia. artistas han querido dejar. Sí, 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 Es sí. verdaderamente hay mucho que seguro ahora me estoy olvidando de contar. Pero desde ya te digo, Sandro Botticelli, Caravaggio, Georges de Latour también Georges de Latour tiene una pintura hermosa que se llama María Magdalena Penitente, donde la vamos a ver. Está ella sentada con una calavera. Siempre aparece María Magdalena con una calavera. ¿Y por qué la calavera? Bueno, porque calavera hace referencia al Gólgota, el monte donde fue crucificado Jesús. Y Gólgota significa cráneo o calavera en hebreo, con lo cual hace una referencia directa al momento de la crucifixión y al lugar donde se crucifica. Bueno, esa calavera la tiene María Magdalena casi sobre su vientre, embarazada. Entonces, ahí hay una relación, hay mucha simbología. Mira, Hay muchos. yo te haré referencia también a otro pintor, a Rivera, al pintor Rivera, que
tengo entendido que en la Academia de Historia de Madrid hay una pintura en la cual hace referencia a María Magdalena ascendiendo a los cielos para ir a ver a su esposo. Y entonces la leyenda cuenta de que varias veces al día era transportada a los cielos para ver a su esposo. Así es, me encanta. Y esto que decís es la tradición que también escribe Jacobo de la Vorágine en el año 1260, La leyenda dorada, y él cuenta esto, que ella varias veces al día era llevada o elevada a los cielos para encontrarse con su esposo. ¿Y quién es su esposo? Jesús. Sí, 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 es así. Volvemos al cantar de los cantares. Sí, 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 es lo mismo. Y también en relación a María Magdalena, lo que va muy vinculado ahora en el trayecto de la historia es el sagrado femenino. Cuéntanos qué es el sagrado femenino bien. El sagrado femenino justamente es recuperar esta energía femenina que vive dentro nuestro, es aceptarla, no solamente dentro nuestro, sino también dentro de los hombres. Todos tenemos energía femenina y energía masculina dentro nuestro que tenemos que integrar, que tenemos que aceptar. Y el sagrado femenino nos va a hablar de esta energía sutil, de esta energía amorosa. La energía del sagrado femenino nos habla de espiritualidad, nos habla del alma, nos habla de desarrollar la intuición. Bueno, todo esto vuelve ahora con muchísima fuerza a través de las voces de las mujeres. Por eso María Magdalena, como arquetipo del sagrado femenino, vuelve con tanta fuerza. Pero yo siempre digo, vuelve con mucha fuerza unida al sagrado masculino que fue Jesús, ¿no? Como arquetipos, como pareja sagrada, como pareja mística, pero también humana. Entonces el sagrado femenino es volver a poner en su lugar la voz de las mujeres, la voz que está asociada, como decía, ¿no?, a la sutileza, al alma, a las emociones, al poder expresarlas, y no por ser sutil, por ser amorosa, por estar asociada al alma y a la espiritualidad, es débil, porque siempre se creyó que la parte femenina era la débil y la masculina era la fuerte y era la agresiva. Bueno, ni agresiva la masculina ni débil la femenina. Entonces tenemos que integrarla dentro de nuestra vida. También los hombres tienen que integrar el sagrado femenino dentro de sí mismos. Y para el hombre a veces tal vez sea más complejo, porque nos habla de exteriorizar sus emociones, de si necesitan llorar y expresarlo, hacerlo. Y está bien. ¿Cuántas veces el hombre tiene que reprimir el sentimiento? Ay, los hombres no lloran. Llorar es de mujeres. Mal. Entonces, claro, mal. ¿mal? Vamos mal, No. claro. Entonces, ¿sabes qué? Llorar es de hombres, es de mujeres, es del ser humano. Y dentro nuestro tenemos que volver a integrar la energía femenina a la masculina. Y ninguna es superior a la otra. Por eso María Magdalena aparece nuevamente, y para mí, felizmente, ¿no?, como el arquetipo del sagrado femenino, una mujer vigente, una mujer del siglo I, sumamente vigente por sus valores en el siglo XXI, una mujer empoderada, una mujer que tuvo que ser resiliente, superar el dolor, transformarlo, transformarse, no quedarse sumida en el dolor, en la oscuridad, sino sacar a la luz sus enseñanzas. Resurgir como el ave fénix, resurgir. Exacto, resurgir como el ave fénix, totalmente. Entonces, bueno, mirá si resurgió que 2000 años después, yo creo que tiene una fuerza su mensaje, su voz, su energía amorosa muy fuerte, porque es a nivel mundial. Es a nivel mundial y yo recibo mensajes de todas partes. Acabo de volver de una gira muy larga. Este año recorriendo muchos países de Latinoamérica, donde su voz, su energía, su presencia ha despertado en muchísimos corazones, de hombres y de mujeres muchas, pero de hombres también. Y eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Claro, como vendría a ser como una guía, ¿no? Vendría a ser ella, su mensaje, como una guía que nos ayuda a comprender nuestro interior bien, ¿no? Para ir avanzando y evolucionando, encontrar el equilibrio, ¿no?, entre el lado masculino y el femenino. Vendría a ser esto. Exacto, es como una maestra, como un maestro, que abrieron un camino para todo aquel que quisiera seguirlo. Un camino que no nos va a hablar del pecado y de la culpa, sino que nos va a hablar de la ilusión, nos va a hablar del amor, nos va a hablar del alma,
de poner la otra mejilla, de cuidar al prójimo, de poner amor en cada cosita que hagamos, que se puede. Con lo cual ella vuelve, digo, con este mensaje muy amoroso que tanta falta hace en la humanidad. Entonces, por eso siento que cala tan profundo nuevamente y su mensaje junto con el de Jesús, despojados, ¿no?, de la religión, como maestros los dos, ascendidos, iniciados, como querramos, hoy nuevamente nos despierta gran inquietud y nos sentimos cercanos a ellos dos. Dos personajes de hace 2000 años que hoy nos siguen trayendo un mensaje fresco, innovador, inspirador, ¿no? Que ellos sirvan de espejo un poco Claro, a toda la... porque igual ese mensaje era para ser descubierto y analizado en la época actual. ¿No te Sí, parece? como recién, recuperar el balance, ¿no? Ellos representan el balance crucial entre hombre y mujer. Ujú. Entonces, claro, es necesario recuperar el sagrado femenino perdido, perdido, desterrado, ocultado, y si lo tenemos que recuperar es porque en algún momento lo perdimos. Entonces, hay que recuperarlo y ponerlos a caminar de la mano nuevamente. Y ahora para terminar te voy a hacer una pregunta que yo la encuentro muy bonita y a ver cómo la ves tú. Y yo te A ver, pregunto, todos los seres de luz que acompañaron a Jesús y a María Magdalena en aquella época, ahora podrían estar encarnados en este planeta, en este momento de ascensión planetaria, de redención, ayudando para expandir la luz. ¿Podría ser posible que estuviesen ahora aquí? yo firmemente creo que sí. Yo también lo Estoy creo. completamente convencida que sí. Yo Bueno, también lo mira, creo. ella hacía cátara, cuando en el año 1321 Guillaume de Belibaste, el último perfecto cátaro, dijo, dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. ¿A qué se refería él? Bueno, 1321 más 700 años nos da 2021. Entonces dice, a partir del 2021, el camino del amor será reinstaurado en la humanidad. El camino dejado por Jesús y María Magdalena se va a reinstaurar en esta humanidad que estamos viviendo. Y él dijo, ¿no?, en esa profecía, dijo, los cátaros volveremos a la tierra. ¿Y los cátaros qué buscaban en la Edad Media? Buscaban un retorno al cristianismo primitivo. Ujú. En realidad, judíos del siglo I viviendo en la Edad Media, buscaban ese retorno a las enseñanzas más originales de Jesús. Y yo creo que hemos vuelto, Sí. lo digo en plural, me considero cátara, ¿no? Entonces digo, bueno, yo creo que hemos vuelto, que somos esas semillas estelares sembradas Sí, hace 2000 años. sí. Cada uno de su lugar tiene una misión, un don diferente, pero que volvimos para hacer eclosión. Por lo menos para aportar nuestro granito de arena o nuestra pepita de oro en este momento de la humanidad. Creo profundamente que sí. Entonces, como conclusión de todos estos conceptos y esta leyenda, estas historias que hemos explicado, ¿querías añadir algo más como conclusión? Quisiera decir a todos que despertemos, que está muy bien cuando el alma nos pide nutrirse, cuando quiere más información, cuando sentimos que estamos en esa búsqueda, que queremos saber más y que queremos saber porque necesitamos encontrar algunas respuestas. Que no tengamos miedo a estudiar, a profundizar, a veces a escuchar algo que nos puede resultar disruptivo, que no queremos imaginarnos, pero que después cuando empezamos a entender que el propósito de todo esto es el amor, entonces no nos vamos a asustar con la información que vamos a recibir. Así que bueno, que nos dejemos llevar, que nos abramos a estas nuevas propuestas de amor y de espiritualidad, porque me parece que es el momento, ¿no? Que estamos listos para conocer esa parte de la historia que nos fue negada y que fue ocultada. Así que vayamos para adelante, porque es muy hermoso todo lo que se viene y lo que estamos construyendo entre todos. Perfecto, pues mira, yo ahora como en cada charla hago una conclusión final y escribo Bien, unas letras tal como las siento. Y esta vez os voy a decir lo siguiente. Cuando hablamos de esta figura histórica, nos referimos sin duda a una fuerza, una energía de un ser consciente que aún está presente entre nosotros. Y su energía nos llega a día de hoy impactándonos, aunque en muchos casos no lo percibamos de manera consciente. María Magdalena también es la representante del sagrado femenino
y de su fuerza interior estuvo presente toda su vida. Su forma de actuar provenía desde el corazón y con esa vibración transmitía sus enseñanzas. El sagrado femenino es una consciencia o vibración que está relacionado con el amor incondicional. Estamos en unos tiempos muy especiales en que el planeta está recibiendo mucha luz para ayudar a despertar nuestro interior. Es por fin cuando vamos a reconocer quiénes somos, vibrando y siendo amor, equilibrando nuestro lado femenino y masculino para poder tener amor como el que ellos dos tuvieron hace 2000 años. Somos seres de luz, vinimos a esta vida para dar amor. Y como cierre a la charla de hoy, que hemos tenido tan interesante con Marisa Ventura, he encontrado un par de frases que por sincronía o casualidad han venido a ajustarse mágicamente a la conversación que hemos tenido hoy tú y yo. La primera es yo la relaciono con María Magdalena. Y la segunda frase que os diré la relaciono con la relación de amor que tuvieron ellos dos como pareja. Entonces, espero que os guste y que ilumine vuestro camino. La primera es: ser humilde no significa ser pobre. Significa que en la escasez y en la abundancia eres la misma persona agradecida, feliz y generosa. Esta es una frase de Keanu Reeves. Y la segunda frase es: y al final, tú eres él, y él se convierte en ti. Sois uno, es la energía coherente llamada amor. Es el interior manifestándose en estado incondicional. Y esta es una frase de Joy Dispensa. Entonces, ya para acabar, Marisa, indícanos dónde pueden encontrarte las personas que necesiten ponerse en contacto contigo o quieran adquirir tu libro. Dinos a ver dónde pueden localizarte. Bueno, me pueden encontrar, en mi página web, que es www.marisaventura.com. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook también, como marisaventura_com. Así que yo encantada, Vicky, de esta conversación tan preciosa, tan profunda. Un placer, y coincido absolutamente con las dos frases que elegiste, porque son tal cual como hiciste la descripción muy bellamente. Así que nada más que palabras de agradecimiento por este encuentro, y a todas las personas también que nos van a estar viendo, gracias por estar ahí del otro lado. Muy agradecida. Venga, pues gracias por compartir este buen rato de reflexiones conmigo y espero que os haya gustado, y si es así, suscríbete a mi canal, pulsa me gusta, toca la campanilla para recibir futuras notificaciones y nuevo contenido, y sobre todo, comparte y difunde si te hizo reflexionar y te suma. Nos vemos muy pronto en la próxima charla de Tus Palabras Suman. Un abrazo, Marisa. Ha sido un verdadero placer. Gracias, amiga querida. Muchas gracias.